Les doy un saludo a todos los que se conectan después y nos siguen a través del canal. Hay mucha gente que me escribe comentarios y quiero darle las gracias a los que envían saludos tanto personales como también saludos a toda la congregación de diferentes partes del continente. Yo trato de escribir allí un rengloncito, alguna cosa, pero bueno, gracias a los que nos acompañan a través del canal. Compartan estas cosas con sus amistades, y no simplemente por compartir los videos, pero les invito a que esto pueda abrir la conversación, preguntarle a las personas qué opinan, de tal forma que ustedes, los que comparten estos videos, puedan entablar un diálogo con las personas y que les permita poder llevarlos al Evangelio, a Cristo Jesús. Así que no es simplemente hacer una propaganda de una predicación, porque eso no tiene mérito. El mérito es que lo usemos para poder hablar, sentarnos a conversar con la gente y hablarles de Cristo. Así que gracias por ayudarnos. Y los de casa, bueno, como siempre, ¿no? Un placer. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, y voy a leer los primeros 7 versículos. El título de la serie que estoy presentando ahora es El camino al pesebre. Y el camino al pesebre es un camino de salvación y esperanza. Ese es el título de la exposición esta mañana. Un camino de salvación y esperanza. Lucas 2 dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, y el edicto es que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Señor, gracias por tu palabra, y como siempre nos acercamos a ella humildemente, y te rogamos, Señor, que por favor la apliques a nuestros corazones. Te lo pedimos especialmente en estas fechas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Verso 3, otra vez dice, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Cada uno por su camino, y cada uno de toda esa gente a su respectivo lugar. Hay un verso, una línea, que pertenece, me refiero al mundo, en este caso de habla hispana, no sé si en el mundo de habla inglesa y de otros se conoce, supongo, quiero especular que sí, pero nosotros ahora nos enfocamos en el mundo de habla hispana, que tiene como autor al famoso español Antonio Machado. El verso pertenece
a un poema que se llama Cantares, y la línea a la cual hago referencia es: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Yo pienso que si no todos, a lo menos la mayoría, hemos escuchado alguna vez esa pequeña línea. Creo que por ahí hay un cantante, creo que Serrat, no sé si toda la canción es todo un verso de Machado, pero ese es a lo menos el coro o algo por el estilo, ¿no? Estoy hablando de... Algunos ni saben quién es Juan Manuel Serrat, es un cantante del tiempo ñaupa. Los que ya son veteranos saben, estamos viejos, Pero bueno. Ahora, lo que se describe a través de esas palabras es que la vida, hermano querido, es un viaje, una aventura sujeta a grandes cambios, cuyas sendas a veces no están muy claras, no están bien definidas. Y entonces, en lugar de esperar que alguna persona carismática o con algún poco de experiencia nos dé la orientación de cómo andar por ese trayecto, lo que este hombre sugería a través de ese verso es que, en fin, el caminante debe forjar su propio trayecto, su propio horizonte, a medida que va avanzando por la vida. Es una manera, pienso yo, de exaltar la autonomía, la independencia, de no depender de alguien, con el propósito de forjarte tú, yo y cualquier persona nuestro propio destino, nuestro propio mañana. En un sentido es una manera de llamar a vivir una vida estoica, valiente, que se lanza hacia adelante con determinación y cierta independencia personal. Yo pienso que desafortunadamente, cuando miramos la realidad empírica del hombre, inclusive intentando manejar la vida de esa manera, ese es el camino que el hombre se ha forjado en realidad a través de la historia. El hombre ha tratado de ser autónomo, independiente, pero cuando nosotros observamos el curso de la historia nos damos cuenta que esa manera de caminar y de pensar no nos ha llevado muy lejos, que digamos, como humanidad. Porque pienso que estaríamos en un mundo mucho mejor si realmente esta ideología funcionara de una forma correcta. Nosotros seguimos transitando por la vida, tú y yo, pero una vida llena de tropiezos, de pozos, de quebraduras, un camino sinuoso y un horizonte incierto que nos sumerge en un sinnúmero de especulaciones, de angustias que fomentan más la incertidumbre y el temor que una seguridad firme hacia el mañana. Nosotros en la vida comenzamos a desenvolvernos, a hacerle frente desde los mismos momentos en que damos los primeros pasos. Yo me acuerdo todavía cuando mis hijas comenzaron a caminar, después mis nietos, y todos nosotros los que estamos aquí, si no hemos visto algún niño, yo creo que todos lo hemos visto, pero si no, por lo menos usted algún día empezó a caminar. Y cuando empezamos a dar esos pasos, a los tropiezos y caídas y levantadas, con algunas lágrimas corriendo por las mejillas, eventualmente aprendimos a andar solos. Pero resulta que esa travesía, al final de la carrera, aunque nos hemos transado nuestros propios derroteros o nuestros propios proyectos, hermano querido, termina para todos nosotros, sin excepción alguna, en el mismo lugar. Empezamos bien, pero terminamos la carrera al borde de un pozo de 2 metros de hondo, metidos en un cajón de madera y con un futuro terrible. La Biblia dice que la paga del pecado, y todos tenemos pecado, es muerte.
Y nos dice la Escritura que eso implica la destitución, la enajenación de nuestras personas, sin excepción, eternamente de la gloria de Dios. Ese es el final que encaran todos los hombres, sin excepción alguna. Nadie, ni usted ni yo, escapamos a esa verdad terrible que nos plantean las Escrituras. El camino al pesebre es el único camino que en realidad nos da esperanza. El único camino que nos abre un nuevo horizonte. Pero por supuesto un camino al pesebre siguiendo la voluntad de Dios a ese lugar, no la propia voluntad humana. Entonces lo que yo quiero que miremos un poquito basados en estos versículos que tenemos acá, es la importancia de escoger el mejor camino para tu vida y la mía. El mejor camino para todas las personas, especialmente, en estas fechas que estamos todos dando la bienvenida a la Navidad, que a fin de cuentas se ha convertido en una fiesta más de divertimento, distracción, una fiesta familiar que ha perdido de vista completamente el centro de la misma, que es justamente la venida del Hijo de Dios a este mundo. En el caso del relato que tenemos acá delante nuestro, el camino, por ejemplo, de José y de María fue uno divinamente trazado, y eso lo vimos la semana pasada cuando hablamos del camino profético, y por ende el mejor camino que podemos escoger, que es el camino al pesebre. ¿Qué características tuvo ese camino? Y cuidado, no nos concentremos ahora en las características que tuvieron María y José. Eso ya ahora no me interesa. Quiero que nos concentremos en el camino al pesebre. Bueno, ¿qué características tiene ese camino al pesebre? Que es el tema de toda esta serie que comenzamos. En primer lugar, se trata de un camino que es desconocido por el hombre, pero un camino planeado por Dios. Fue un camino que, cuando miramos acá a José y María, no fue planeado por ellos. Ellos en ningún momento se sentaron José a conversar con su esposa, con María. Dice, bueno, ¿qué te parece si nos vamos de acá y nos vamos para otro lado? Esta mujer estaba encinta. Y sentarse a hacer cuentas, agarrar un mapa. Bueno, hoy agarramos el GPS y cosas por el estilo. Y decir, bueno, vámonos para otro lado. No, señor, no fue un asunto planeado por ellos. Y aunque, cuidado, se podría decir de alguna manera que fue planeado por Augusto, que era el emperador en ese momento, y que tenía, el interés de, le agarró ahora de censar al pueblo. Sin embargo, vemos por el relato que era un camino divinamente trazado. ¿Qué cosa, Un camino planeado por Dios. Cuando Dios, hablando 2000 años antes del nacimiento de Cristo, habló con Abraham, lo que le pidió a Dios es, algo que sacaba a Abraham del confort allá en la tierra de los caldeos, su tranquilidad, la comunidad y cierta seguridad que le daba el poder vivir con su gente en esa región del mundo. Y sin embargo este hombre, al escuchar a Dios, se embarcó a un derrotero que no tenía ni la menor idea qué le deparaba el camino. Dios le dijo, ve a la tierra que te mostraré. Deja tu parentela y a toda tu gente y ve, dice, a la tierra que te mostraré. Eso fue todo el detalle que le dio Dios cuando llamó a este hombre. Y lo que llama la atención, a mí me llama poderosamente la atención, es que este señor no se puso a discutir con Dios. ¿Cómo va a ser el camino? ¿Cómo me las voy a arreglar en el camino? Simplemente se sujetó a la voz de Dios que dijo, ve. Y ese hombre comenzó a caminar, se encomendó a Dios en ese camino, obediente a la voluntad de Dios. Un camino que fue planeado por Dios. No solamente planeado el destino a donde iba, te voy a mostrar la tierra
a dónde vas a ir, sino cómo Dios se iba a hacer cargo del trayecto que tenía que transitar para llegar a esa buena tierra. María y José no tenían ni la menor idea de lo que estaba tomando lugar, de lo que Dios había planeado a través de sus vidas. Dios estaba llevando a cabo un plan que vimos la semana pasada, si hacen un poquito de memoria, cuando hablamos de Isaías capítulo 9, donde Dios había dicho que iba a haber luz en la región donde había tinieblas y que Dios entregaría a un niño con cualidades extraordinarias. Algo que Dios había predicho 700 años antes de que tomara lugar esto que se nos relata en el Evangelio según San Lucas. Dios tenía planeado algo a través de estas vidas y sin embargo esta humilde pareja no se daban cuenta que vendría al mundo nada más ni nada menos que a través de su familia o de estas dos personas que el bendito Hijo de Dios, el Salvador de los hombres. Una cosa extraordinaria. Yo no sé, a mí me encantaría, por ejemplo, poder sentarme con José y María y hacerle unas cuantas preguntas, ¿no?, a tipo periodista y decirle, bueno, díganme una cosa, ¿ustedes cuando escucharon aquel decreto se imaginaban? Si tuviésemos la chance, esto obviamente no se puede, ¿no? Pero preguntarles, ¿ustedes alguna vez se imaginaron que la vida de ustedes iba a ser usada por Dios para esto que ha impactado la historia de la humanidad? No simplemente una región del mundo, sino toda la historia. Me imagino que la respuesta hubiese sido con una sonrisa, diciendo, ni locos nos hubiésemos imaginado esto. Aun cuando las Escrituras certificaban que Dios iba a hacer eso. Pónganse un poco en el lugar de ellos. ¿Qué hubiesen hecho ustedes? ¿Qué hubiesen pensado? ¿Qué conclusión hubiesen sacado? Ellos no planearon este viaje. Fue un viaje que fue forzado por las circunstancias, fuerzas mayores a ellos que tomaron lugar en esa etapa histórica. Ni siquiera se imaginaban que todo esto iba a terminar en la forma en que terminó y sin embargo todo esto fue planeado por la providencia divina. Hermano, déjame decirte una cosa, Nosotros, ninguno de los que estamos acá o los que nos siguen por el canal o ninguna persona que pasa por este mundo sabemos qué nos depara nuestro andar. Todos hacemos planes. Todos agarramos la agenda y tratamos de hacer proyectos. Y sí, a veces algunos de esos proyectos se cumplen, pero en un sentido estamos planeando sin saber qué nos depara mañana. Y es por eso que Santiago escribía en la carta pastoral que tenemos en el Nuevo Testamento, que decía, bueno, a ver, cuando vas a hacer planes, pregúntate si Dios quiere. Porque realmente la persona arrogante piensa de que Él es dueño de los tiempos, de la vida misma, se hace camino al andar, como decía Machado, pero no se da cuenta que a lo mejor el camino está truncado por alguna tragedia, alguna situación que no tenemos planeada y que muchas veces termina por torpedear todos nuestros planes. Aquí Santiago entonces, con mucha sabiduría y obviamente movido por el Espíritu de Dios, nos recuerda de que tenemos que considerar qué planes tiene Dios, qué tanta cuerda nos da Dios y cuándo Dios quiere tensar esa cuerda o aflojarla. Porque eso determina qué tan lejos podemos transitar y qué tan rápido por la vida. Así que estamos todos ligados a fin de cuentas a la voluntad de Dios. En el caso de José y María se vieron obligados, en este caso, a emprender un viaje a Belén que no solamente era desconocido para ellos, sino que también estaba fuera del control de sus vidas. Ellos no tenían ningún decir en este asunto debido al decreto de César. Ellos tenían que hacer este viaje, obligados por las circunstancias. No podían decir que no. Y lo mismo sucede con nosotros. Pónganse a pensar. Nosotros hacemos planes, pero estamos sujetos a las variantes del mundo de la política, la economía, la sociedad. A ver, hoy tenemos presidentes o primeros ministros que manejan y toman decisiones en el mundo que mañana pueden cambiar y terminar dando al mundo, dándolo vueltas patas para arriba.
Así es como estalló la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la primera y la segunda en el siglo XX. Ahora tenemos un problema en el Medio Oriente. Todavía no se ha resuelto el problema de Rusia con Ucrania. Y en fin, casi en cada lugar del mundo tenemos problemáticas que parece que van cambiando a una velocidad tremenda. No tenemos tiempo a ponernos al día que ya está estallando algo por otro lado. Y eso sin tomar en cuenta en la ecuación que tal vez puede estallar una burbuja en el ámbito económico, la bolsa de comercio, y termina cambiando toda nuestra economía, nuestro estatus social. Vivimos en un mundo que no se puede pronosticar qué es lo que va a dar mañana. En Sudamérica hoy se está nombrando a un nuevo presidente y todo el mundo está entusiasmado diciendo, bueno, este hombre va a salvar la nación. Y no sabemos qué es lo que va a pasar mañana lunes. Está todo el mundo esperando el mercado para ver qué dice el mercado, porque no hay seguridad de qué es lo que va a pasar. Nadie está seguro de nada. Igual que José y María. Ni tú, ni yo, ni ellos sabemos qué es lo que va a pasar en el camino. Y sin embargo, aunque este viaje de ellos y todos nosotros bien podría haber sido percibido como un inconveniente o una cosa, qué sé yo, difícil, porque tengamos en cuenta que María estaba embarazada y estaba a punto de dar a luz. Sin embargo, lo que notamos aquí es que desde la perspectiva de Dios, no de los hombres, es parte de un plan divino, un plan más grande, soberano. Nosotros somos parte de un torbellino de cosas en la historia, pero Dios es el que está en control de todos los acontecimientos. La historia de este nacimiento de Jesús acá ilustra la idea de que aunque los caminos que tomamos pueden parecer desconcertantes y aún desconocidos para nosotros, sin embargo están dentro de un plan perfecto, un plan divino, trazado desde antes por el todopoderoso Dios a quien adoramos, un Dios todo sabio. Esto pienso yo, al menos estaba pensando en esta semana en esto, ¿no? Nos invita a todos nosotros a confiar en los propósitos de Dios para tu vida y para la mía. Pero a confiar incondicionalmente. Inclusive cuando vemos los cambios en la sociedad, en la política, en la reacomodación del mapa. Aún así tenemos que tener confianza que Dios permite y dirige estas cosas con un propósito que le va a llevar gloria. Y nuestro papel dentro de ese plan de Dios, porque a veces pensamos que Dios tiene un plan conmigo. No, Dios tiene un plan consigo mismo. Es el plan de Dios que le lleva gloria. Nosotros somos protagonistas o partícipes dentro de ese plan supremo. A ver, yo lo he dicho muchas veces, que hoy día estamos muy acostumbrados a hacer teología o centrar la predicación alrededor del hombre. Y la predicación no está centrada alrededor del hombre, está centrada alrededor de la gloria de Dios. Todo esto es cómo Dios desenlaza los propósitos suyos y para su gloria. Y nosotros somos protagonistas, participamos de ese gran proyecto de Dios. Algunos se rebelan y otros van con el flujo de ese plan, pero siempre es para su santa y soberana gloria. Así que tenemos un papel que desempeñamos dentro de esos grandes proyectos divinos. Eso vemos en José y María. Hay fuerzas que, determinan ciertas cosas, pero ellos se mueven con una corriente histórica que cumple con los propósitos de Dios que ya vimos la semana pasada, Dios había trazado desde antes. Así que el camino para el hombre es desconocido, pero al final es un camino planeado por Dios. Número 2, se trata de un camino que atraviesa justamente por el medio de los acontecimientos del mundo. Se trata de un camino que cruza directamente, transversalmente a las mareas y variantes del mundo. Es decir, de una sociedad y un tiempo siempre en movimiento, siempre cambiante, no es estático. En este caso se transita por un proceso de destacados cambios. Por ejemplo, estamos hablando del desplazamiento del ámbito político de un gobierno senatorial a el primer imperio, el gobierno imperial, que es el de Augusto César. Supuestamente Augusto, algunos dicen que fue Julio, pero no, realmente fue Augusto,
o llamado Octavio originalmente. Ese fue el primer emperador oficialmente del Imperio Romano, antes de que el imperio se divida, por supuesto. Después se dividió el imperio en dos. José y María en este caso, igual que nosotros, estaban envueltos en los quehaceres de cada día, cada uno en lo suyo, mientras que en el ámbito de la política, de los que manejan los asuntos del mundo, en este caso el emperador, concebía la idea, vamos a decir, de su escritorio, de censar a toda la gente, es decir, sacarlos de su condición cómoda, tranquila, y hacerlos que abandonen sus lugares e ir a la tierra de donde procedían, su nacimiento, lugar original, y entonces ser censados. Así que, con todos los inconvenientes que eso implicaba sobre la población, César dice: yo los quiero censar a todo el mundo, así que se me levantan y se van para ser empadronados. José y María no pueden hacer absolutamente nada con relación a esto. Las circunstancias son mayores que ellos, la autoridad es la que manda. ¿Por qué decidió César Augusto, censar a la gente? Y bueno, esto es una práctica común en aquel entonces. Había intereses de orden administrativo, de orden económico. Esto determinaba cuánta gente había en el imperio y de esa manera poder determinar cómo iban a ser los tributos o el pago de impuestos. Y también tenía, una utilidad de tipo militar. Se quería saber más o menos con cuánta gente o soldados se contaba para poder continuar con las campañas expansionistas que tenía el imperio en ese entonces. Así que no interesa acá si se está o no se está de acuerdo con el proceso. El asunto es que todo el mundo está obligado a obedecer las órdenes del emperador. No hay manera de escapar a eso. Incluso se menciona, noten ahí en el versículo 2, la gubernatura local de Siria, que uno dice: ¿pero para qué metió Lucas eso? ¿Cuál es el propósito? A ver, si miramos el pasaje y comparamos el verso 1 con el verso 3, parece como que el verso 2 es hasta espurio, parece. No hay necesidad de haber metido ese detalle, porque si leemos el verso 1 y pasamos al verso 3, no cambia para nada el sentido y la conclusión de toda la narración. Entonces uno se pregunta, ¿qué tiene que ver, el versículo 2 con el resto del contexto? Bueno, el asunto pienso yo que es importante, porque Lucas lo que está tratando es de resaltar justamente cómo la soberanía de Dios se sobrepone sobre los gobiernos del mundo en ese momento, no solamente del emperador, sino el gobernador local. Hay una persona que gobierna localmente y hay otro que está por encima de ese gobernador, que es el emperador. Dios está sentado en su trono y gobierna sobre todas las fases de gobierno. No sobre uno específicamente, sino todas las estructuras. Dios está en control. Los hombres no determinan absolutamente nada. Y siendo que Dios entonces estaba llevando a cabo sus propósitos, vemos como este evento netamente secular destaca, por un lado, la intervención divina en los asuntos políticos y sociales de la época, lo mismo que en la actualidad, en nuestro tiempo, y por el otro lado, cómo el plan de Dios se desenvuelve en medio de las dinámicas del ir y venir de la sociedad y los asuntos del mundo a través de la historia. Nada pasa desapercibido al control de Dios. Dios no opera en los asuntos de este mundo divorciado del mundo, desconectado del mundo. Eso sería una incongruencia. No podemos interesarnos en lo que sucede en el mundo y tener un plan con el mundo estando completamente desconectados del mundo. Implica que Dios se envuelva en los asuntos del mundo. Y el plan de Dios se desarrolla precisamente en medio de las tramas de la historia de esta humanidad. Esto nos ayuda, pienso yo, a apreciar, hermano, de una manera un poco más definida, la presencia de la soberanía de Dios en medio de todos los asuntos diarios que nosotros encaramos. No solamente
el hecho de leer las Escrituras, sino el día a día. Dios está metido en eso, dirigiendo aún los acontecimientos que no están directamente vinculados con el pueblo de Dios. A ver, Dios a veces lo miramos en la actualidad como que está interesado solamente en manejar los asuntos de la iglesia. Dios atiende a su pueblo, pero ¿y qué del resto de la sociedad? ¿Dónde está Dios cuando el mundo se cocina? Cuando el mundo está convulsionado. Dios tiene los ojos puestos en su pueblo, cierto, es verdad, pero no quiere decir que cerró los ojos al resto de la sociedad. Por eso nos manda a ir a evangelizar a los incrédulos, porque Dios tiene interés en los que están en el mundo perdido. Así que cuidado con esto, los intereses de Dios no están vinculados exclusivamente con los intereses de la iglesia. Él participa en los asuntos de la historia en general, llevándola en la dirección que cumpla sus soberanos propósitos y que le van a llevar gloria. Hay fuerzas activas que tratan de oponerse a esos planes de Dios, tanto espirituales como humanas. Pero es inútil. Nadie pudo, no puede y no podrá jamás frustrar esos planes de Dios. Repito, la semana pasada, en este camino al pesebre, hemos visto como 700 años atrás, del nacimiento de Jesús, el camino era un camino profético. Dios había dicho qué es lo que iba a hacer. Dice, Jehová de los ejércitos hará esto. Y ciertamente sucedió. Y vuelvo a repetir, hubo eventos durante esos 7 siglos que trataron de implementar programas, planes, proyectos que jamás pudieron frustrar el plan de Dios de que ese niño venga a este mundo. Y eso es lo que estamos observando. En este pasaje bíblico vemos el cumplimiento de esa profecía que había hecho el Señor. Un camino que atraviesa por en medio de los acontecimientos del mundo. Número 3, un camino marcado por los tiempos de Dios, no de los hombres. El niño naciendo, Jesús, naciendo en este momento de la historia y en un pesebre, ojo, no solamente en la historia en determinado momento, sino en un pesebre, en la forma humilde en que nació, no es un accidente, no es un acto casual, es un evento que está directamente vinculado con la profecía divina. Un suceso que tuvo lugar en un momento específico de la historia de la humanidad. El apóstol San Pablo, cuando le escribe a los creyentes en la ciudad de Galacia, en el capítulo 4, después ustedes lean bien todo esto, versos 4 y 5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Eso es tremendo. Pablo llegó a entender, un judío que conocía las Escrituras, llegó a entender, y ahora escribe por inspiración, que lo que aconteció en cuanto al Hijo de Dios es el cumplimiento exacto de los tiempos de Dios. Los hombres tuvieron sus tiempos, decretaron cosas, pero Dios tenía ese minuto cero en el que vendría el Hijo de Dios y cambiaría el curso de la historia. Nuestro calendario está centrado en ese nacimiento. No es el hombre el que determina el tiempo, es Dios. Cuando se cumplió el tiempo de Dios, entonces envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y más adelante dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea que este nacimiento, se da cuenta que no es un evento fortuito, una casualidad, sino la realización de los propósitos soberanos y absolutos de Dios desde un mismo comienzo, desde el arranque. Es tremendo esto porque Dios no solamente es el Señor de la historia, es el Señor de los tiempos. Es el reloj de Dios, el minutero de Dios. Yo tengo un reloj y más o menos calculo y hago mis planes o mi calendario mirando cómo se mueve la aguja del reloj. Y sin embargo, este reloj no puede dictar los tiempos de Dios. Dios tiene su propio reloj. Dios es Señor aún de estos tiempos que tenemos nosotros.
Nadie puede controlar los tiempos de Dios. Estamos ansiosos esperando que venga otra vez Jesucristo. Y ese minuto ya está marcado. Y va a suceder. La gente se burla. Pero eso está en la agenda divina. Y nada, ni en el mundo espiritual, ni en el mundo secular, pueden frenar el momento en que suene la alarma. Es decir, cuando la hora pico toque su alarma. Los tiempos de Dios. Dios es Señor de toda la historia, pero también es Señor de la hora, los tiempos. Resumiendo más o menos entonces las características del camino que emprendieron José y María y todos nosotros a través de la vida es, número 1, dijimos, un camino desconocido para el hombre pero planeado por Dios. En segundo lugar, un camino que atraviesa por en medio de los vaivenes del mundo de la política, el mundo secular. Y número 3, un camino marcado por los tiempos de Dios, no los tiempos del hombre o de la sociedad cambiante. Yo pienso que esto, hermano querido, cuando lo contemplamos desde esta óptica, debería darnos muchísimo ánimo, a los creyentes por lo menos. Al mundo no le interesa, pero a lo menos los creyentes, ánimo para nuestras vidas mientras vamos hacia adelante al encuentro con nuestro Señor. Sí, la vida tuya y mía, después que salimos de este lugar, encontramos que es un camino dificultoso. Jamás dijo el Señor que va a ser un camino fácil. A ver, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, la enfermedad, la edad, la partida de seres queridos, los problemas sociales, económicos, los cambios de gobierno, a veces gobiernos que se declaran la guerra, la inseguridad internacional o diplomática, una cantidad de cosas. Y nosotros somos partícipes de esos cambios, ese vaivén de la sociedad. Pero esto, a pesar de que los caminos son dificultosos, nos da ánimo, porque curiosamente se trata también de un camino bendecido, a pesar de todos los males que tenemos que encarar. Los cristianos, los nacidos de nuevo especialmente, entendemos mejor que nadie este asunto. Pero es un camino bendecido si andamos en la dirección correcta. Es decir, no el camino que se forja su propia senda al andar, como sugería el gran poeta Machado. Gran poeta digo en cuanto a literatura, pero en cuanto teológicamente una línea que deja mucho que desear. Por supuesto, obviamente les estoy mostrando que estoy totalmente a contramano de la conclusión que hacía Antonio Machado. O sea que el tuyo y el mío, si es el camino correcto, es un camino de fe. Es un camino de absoluta confianza en Dios. A ver, cuando José y María se levantaron para seguir la orden de César, estaban entrando en ese camino de Dios. Y acuérdense en que Dios le había hablado a María, le había hablado a José previamente, y ellos se lanzaron por fe, creyendo en lo que Dios había dicho antes que suceda todo esto. Así como cuando Dios le dijo a Abraham, levántate y ve a la tierra que te mostraré. Bueno, pero a ver, Dios no le dijo el cómo, simplemente le dijo el dónde. ¿Y cómo va a ser el cómo? Bueno, eso es asunto de Dios, no nuestro. El camino al pesebre tiene que ser un camino de obediencia. No es un camino simplemente de, bueno, vamos, nos acercamos a la Navidad, vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. No, es un camino sujeto a la voluntad de Dios, un camino de obediencia absoluta a lo que Él quiere hacer de nosotros. Desde la perspectiva del hombre, podemos, concluir que obedecemos la voluntad de las autoridades que determinan cómo se ha de mover la sociedad y cómo escriben la historia. Pero desde la perspectiva de un Dios soberano, estamos obedeciendo a los patrones de un plan divinamente trazado. Él está en control de todo. Dios preparó tu camino, así como el camino de José y María. El camino de Abraham, el camino de los apóstoles, que empezaron siendo hombres comunes y corrientes y que Dios llamó y dijo, vengan, síganme. El camino de cada creyente. Dios formó, planeó tu camino, así como planeó el mío y el de cualquier otra persona.
Ahora, la pregunta es, ¿lo estás ignorando a ese Dios? ¿Estás ignorando ese camino que Dios traza delante tuyo? ¿Te estás resistiendo de alguna manera a transitar ese camino que Dios pavimenta delante nuestro? A lo mejor te estás haciendo tu propio camino al andar, como sugería el gran poeta. Dios preparó tu camino para que tengas un encuentro personal con el niño de ese pesebre, con el Salvador del mundo. Es la única razón del por qué Dios abre ese camino en medio de la historia delante tuyo. No es un camino para que vivas una vida autónoma, una vida de pecado, enajenado de Dios. Dios abrió ese camino delante tuyo para que vayas a los pies de ese niño, que no se queda en un pesebre, sino que eventualmente nace para ir a parar a una cruz, para dar su vida por ti y por mí y toda aquella persona que crea con fe lo que Dios está llevando a cabo en la cruz del Calvario. Cristo nació para morir. Nosotros miramos a los niños que nacen para vivir, para entrar en una aventura. No, Señor, Cristo desde el vamos nació para morir. El plan era no que disfrute la vida, sino que entregue la vida por ti y por mí. Dios abrió el camino para que llegues a los pies de ese niño que iba a dar la vida por ti. 3 cosas puedo decir acerca de esto. Primero, que el pesebre es nuestro lugar de llegada. No solamente eso, pero ese lugar también, el pesebre, es tu lugar de salvación. Porque uno puede llegar al pesebre. Mucha gente hoy está, de alguna manera, no sé, romántica, llegando al pesebre. El momento en que Dios se hizo hombre, asumió forma humana. Hay quienes todavía consideran que la Navidad es el día en que el niño Jesús vino a este mundo. Y se quedan simplemente llegando a ese momento que después de la fiesta va a pasar. Seguimos de largo. Pero no, Señor, ese lugar de llegada es tu lugar de salvación. El pesebre es nuestro lugar de salvación. El apóstol Pablo en Romanos 6 decía, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, que es Cristo Jesús, dice que es salvación, es vida eterna. Y repito, al final dice, en Cristo Jesús. Y número 3, el pesebre es nuestro lugar de esperanza. Allí es donde están todos nuestros sueños, donde no solamente se fundan, sino que se hacen realidad los sueños de un futuro mejor. El pesebre es nuestro lugar de llegada, nuestro lugar de salvación, nuestro lugar de esperanza. No vas a tener esa esperanza en las ofertas que te hace el mundo y la sociedad. Y dicha esperanza es el perdón, la salvación y la vida eterna. Nosotros vivimos vidas momentáneas. Todos vamos a terminar en el mismo lugar, a la orilla de un hoyo de 2 metros, en un cajón de madera, hoy día en una urna puede ser, y con un destino terrible. Él es el único, Jesús, el único camino que nos da vida y vida eterna. Ahora, noten ustedes que el relato termina ahí en el verso 7 diciendo, no había lugar para ellos en el mesón. Y ese detalle para mí es sorprendente, porque, parece mentira que acaba de nacer el Salvador. Acaba de cumplirse la gran profecía de Isaías capítulo 9, o 7:14, ¿se acuerdan? 7:14 dice que la Virgen concebirá y dará a luz un niño. Y llamará su nombre Manuel, Dios con nosotros. Y luego en el capítulo 9, lo vimos en la exposición anterior, nos habla de que Dios nos entrega a ese niño, a ese Emanuel. Pero parece hasta mentira que acaba de nacer ese niño, se cumple esa profecía, el Dios encarnado que debió de haber sido recibido por el mundo con todos los honores. Debió de haber ido a parar a una cuna de oro, un lugar digno donde nacer, y sin embargo nació en un corral de animales apestosos. Ni siquiera el mesonero, el mesón es un lugar donde, los transitantes viajaban y se pasaban una noche para dormir. Quizá le daban algo de comer, ¿no? Un inn le llaman ahora, un lugar donde pasan la noche.
Este señor ve a esta señora embarazada, díganme ustedes, ¿qué hubiesen hecho en el lugar de este? A ver, estaban los inquilinos, tal vez yo entiendo que no podía sacar corriendo a las personas que ya habían pagado por su habitación, ni sé cómo eran las habitaciones, no me interesa en este caso, no viene al caso eso, pero por lo menos el mesero, si tuviese 2 dedos de decencia, podría haber dicho, bueno, ¿saben una cosa? No tengo dónde meter a esta señora, pero yo tengo mi cama. Yo me voy a dormir al corral, pero esta señora que está a punto de dar a luz, por favor, pónganla en mi cuarto. No, ni siquiera en la cama del mesonero había lugar para el Señor. Y sin embargo, el Dios de gloria, que asumió forma humana, nació en un corral de animales, con olor. Los animales hacen su excremento en el suelo, no van al baño, a la letrina. Y ahí, en la noche, vino nuestro Señor y nuestro bendito Salvador. No había lugar para el Señor en el mesón. Digo yo una cosa, hermano y amigo, especialmente los que todavía no conocen a Cristo, ¿hay lugar en tu vida para Jesús? ¿Hay lugar? ¿Le estamos dando lugar a Jesús en estos días? A ver, se está llegando el 24 a la noche, los de Latinoamérica lo celebramos el 24:01, ya celebramos 01 me refiero al minuto 1, ¿no? A las 12 pasa el reloj y ya estamos en el nuevo día, en el 25, que es el día que hemos puesto en el calendario para evocar el nacimiento de Jesús. Bueno, digo yo una cosa, ¿hay lugar en ese día para Jesús? Cuando estamos ahora planeando esta fiesta de Navidad, ¿le estamos dando lugar a Jesús? ¿O simplemente es una fecha en el calendario? Y dentro tuyo, en tu alma, ¿qué lugar le vas a dar a Jesús en estas fechas tan importantes? Recuerda, en aquel momento no había lugar en el mesón. ¿Y sabes por qué no hubo lugar en ese mesón? Porque no había lugar en el corazón de las personas. Y es por eso que Jesús nació en un corral de animales. No dejes tirado a Jesús a un costado, como hizo la sociedad en aquellos días, y como está haciendo la sociedad hoy todavía, después de 2000 años. Tenemos la información histórica y todavía la gente deja tirado a Jesús en un corral de animales. Hoy le llamamos pesebre porque es algo romántico. Bueno, ¿sabes una cosa? El pesebre era un corral de animales. Ni más, ni menos, un lugar pestilente. Y ninguno de nosotros, creo yo, que quisiera dormir o ver a sus hijos nacer en un corral de animales. Y sin embargo, eso escogió Dios para traer a su Hijo al mundo, para salvarte a ti y salvarme a mí. Así que no dejes a Jesús tirado como hicieron ellos, a Jesús a un costado, en un pesebre, en un rincón de la historia, sino que hagas de Jesús la luz de tu vida. Hazle lugar en tu corazón para que nazca la salvación, la luz de esperanza, la vida eterna, la transformación que ha de traer beneficios tremendos para tu vida. Pero debes hacerlo siguiendo la voluntad de Dios, no tu voluntad haciéndote tu camino al andar, no forjándote tus propios senderos, sino el camino que Dios está pavimentando delante tuyo para que caigas de rodillas a los pies de ese niño que nació en un corral, en un pesebre, para eventualmente dar su vida en la cruz del Calvario. Porque si sigues el consejo de Machado, y es decir, te forjas tu propio camino, te va a llevar absolutamente a nada. Otra vez la Biblia dice, la paga del pecado, del camino del pecado, es muerte. Y la destitución eterna, no de ahora o por ahora, sino eterna, para siempre, de la gloria de Dios. Mientras que el camino al pesebre es el único camino de salvación y esperanza. Lo que tú tienes que hacer ahora es decidir si vas a ignorar a ese Jesús o te vas a lanzar en esa travesía, en ese camino que Dios abre delante de cada uno de nosotros. Ahora la decisión es personal de todos los que contemplamos esta Navidad. Quiera Dios que tu camino
no sea tu propio camino, sino el camino que abre Dios y que te lleva a la presencia misma del niño que nació en un corral, pero para darte salvación y la vida eterna. Padre, gracias te damos por haber preservado esta historia y especialmente este incidente que tiene algo en la plana, imperial en aquel entonces, en la historia, pero luego Lucas se enfoca al plano íntimo, privado, de una familia, de una pareja, que movidos por fuerzas mayores, terminaron en ese lugar donde María tuvo que traer al mundo a ese niño. El niño que tú anunciaste, Señor. En el camino al pesebre nos encontramos con un camino de salvación y esperanza. Y no está esa salvación y esperanza en María, en José, sino en ese que nació en el pesebre, que es Jesús, el Hijo de Dios, el Emanuel, el Dios con nosotros. Gracias por haber trazado el camino delante nuestro que nos llevó a los pies de Jesús. Y te ruego, Señor, en el nombre de Cristo, te imploro que personas que a lo mejor todavía no han puesto los pies en ese camino, te imploro que los lleves, los empujes, los tironees, para que comiencen a transitar de tu mano y sean llevados a los pies del bendito Salvador, por quien un día dio la vida para el perdón de los pecados y otorgar de esa manera seguridad y vida eterna. Los que te conocemos, gracias, Señor, por haber venido a este mundo y haber nacido en condición humilde y haber dado tu vida por nosotros. Y aquellos que no te conocen, te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo, que les traigas convicción, salvación, perdón de los pecados y vida eterna. Oramos en el bendito y glorioso nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Amén.